Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Jonathan Peña, un cantante que coloca su voz al servicio de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Jonathan Peña Melgarejo es abogado, músico y un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con una vida dispuesta. Su historia está tejida con milagros que desafiaron la lógica y momentos espirituales tan intensos que podrían haberlo vencido, pero no lo hicieron. Y de las experiencias que otros no comprenderían, Jonathan eligió creer. Quédate en Identidad. ¿Entiendes cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Jonathan Peña, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Jonathan, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Nuevo Tiempo. Hola Ángela, muchas gracias. Es un buen día, gracias a Dios, y estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Bueno, nosotros felices de tenerte en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación, esperando que sea de tremenda bendición para quienes están viendo, escuchando allí la Nuevo Tiempo. Siempre a través de los testimonios glorificamos el nombre de Dios, vemos otras experiencias, nos sentimos identificados también y compartimos, ¿por qué no?, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Querido Jonathan, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, cómo se llama tu esposita, tu hijita. Bueno, queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Cuéntanos. Bueno, mi nombre completo es Jonathan Enrique Peña Melgarejo. Vivo y estoy radicado actualmente en la ciudad de Chillán, en la 16ª región de Ñuble, acá en nuestro país, en Chile. Soy felizmente casado, tengo 35 años de edad. Mi cónyuge se llama Valesca Daniela Sandón Castillo. Tenemos una hija de ya casi 3 años. Ahora el 8 de septiembre va a estar de cumpleaños, va a cumplir 3 añitos nuestra hija Alison Daniela. De profesión soy abogado, diplomado en probidad y transparencia en la administración del Estado y magíster en Derecho Público. He trabajado en distintos servicios públicos, fui abogado encargado de la jefatura jurídica de la Gobernación Provincial de Guillín, también fui abogado en la Delegación Presidencial Regional de Ñuble durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera Echeñique en su segundo periodo. También he sido abogado asesor externo en la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, Corfo, y actualmente desempeño el ejercicio de la libre profesión y también me dedico principalmente a la docencia tanto de derecho comercial, tributario, laboral y derecho público. Excelente. Bueno, que Dios te siga bendiciendo allí con el talento que te ha otorgado también para, ¿por qué no?, ayudar, bendecir también a otros, ser esa mano amiga, ayudadora, ser la diferencia en este mundo. Marca muchísimo y empezamos a cumplir un poco más el propósito de Cristo aquí en la tierra. Y hablando de Cristo, quiero que me cuentes un poco en la iglesia también, ¿qué área te gusta allí ayudar? Tengo entendido que la música también se te da muchísimo. Cuéntanos un poco allí de esa experiencia musical y de la manera que apoyas en la iglesia, también con tu familia, con el Ministerio Hogar y Familia. Cuéntanos un poco. Bueno, canto en música cristiana desde los 5 años de edad, ¿ya? Que empecé a cantar chiquitito en las partes especiales en la iglesia, algunos espacios, en el culto joven, en los cultos divinos. A su vez, actualmente soy miembro junto con mi familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Elohim, acá en Chillán.
y estoy como encargado del departamento precisamente de Hogar y Familia, y aparte también colaboro en la iglesia cuando me piden tomar algún tema, predicar, por ejemplo, tanto en los cultos jóvenes, los cultos divinos como señalaba. Canto también de forma solito, soy solista, tengo una producción que se llama Su Gracia Me Alcanzó. Estamos trabajando en la segunda, Te Pertenezco, que así se va a llamar, espero que esté lista de aquí a fines de este año. Estuve cantando un tiempo en el Cuarteto Adonai, también canté con el Ministerio y Cuarteto Adriel, y actualmente estoy cantando la voz de primer tenor en el Cuarteto Canto Nuevo. Entonces, de esa forma trato de poder colaborar en las actividades eclesiásticas que tenemos como iglesia, musicalmente con el cuarteto, cantando solito también, y con mi familia servimos ahí ayudando en el departamento de Hogar y Familia en nuestra iglesia. Bueno, totalmente una bendición y entrega. Recordar que las alabanzas, la música son oraciones cantadas, adoramos al Padre Celestial. Es una forma de conversar con Él a través de las alabanzas que nos llenan y nos conectan. Así que bueno, felicitaciones, que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por compartirlo, gracias por esa experiencia, por esa entrega también. Que Jesús sea siempre tu pilar, el Señor allí en medio, en tu matrimonio, con tu hijita también, que sin duda eso marca totalmente la diferencia. Jonathan, y hablando de eso, en esta misma línea, tú eres adventista de tercera generación. Sin embargo, siempre hay un comienzo, algún colportor, vecino, un libro, la música. No sé si conozcas allí la historia de cómo llegó el mensaje del pueblo de la Biblia a tu familia, porque sin ese momento tú no estarías aquí en este lugar, en este momento, contándonos tu testimonio, tu historia. Cuéntanos. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, una familia de más de 10 hermanos, de hecho, cerca de 16, lo que era mi papá y todo lo que eran sus hermanos y sus padres. Mi abuelo, Aristides Peña, y mi abuela Artemisa Valenzuela, vivían en la ciudad de Constitución. Y allá en Constitución, cuando mi papá era pequeño, llegó una pareja precisamente de misioneros o colportores y entregaron de regalo un libro que es El Conflicto de los Siglos. Y comenzaron a darle estudios bíblicos también en ese momento a mis abuelitos, quienes abrazaron la fe. Y posteriormente este libro fue un pilar fundamental para su conversión, no solamente de ellos, sino de la familia, que fue el libro El Conflicto de los Siglos. De hecho, esta semana me traje un tomo grande que tiene mi papá, más o menos de aquellos años, ilustrado, que se llama El Triunfo del Gran Amor de Dios. El mismo libro El Conflicto de los Siglos, pero con otro título. Y así llegó el mensaje a mi familia. ¡Qué bendición! Y bueno, tú le comentaste allí a la periodista Jonathan que tu fe o estar en la iglesia y por tantos años y de generación allí ha sido no por imposición, sino una decisión personal que te hace creer en el Señor, que te hace seguir en la iglesia, que te hace abrazar esta fe, estudiar su palabra, permanecer en el Señor y en la iglesia, Jonathan. Bueno, una de las primeras cosas es que yo soy un milagro. La verdad es que debiera haber fallecido o muerto hace muchos años atrás en la iglesia de Belén, una iglesia adventista que se ubicaba en la ciudad de Talca, donde vivía con mis papás cuando era niño. Tenía cerca de 3, 4 años de edad y justo salía a jugar afuera. Yo era muy inquieto de pequeño, bueno, todavía, pero salía a jugar lamentablemente afuera. Uno cuando niño a veces no tiene conciencia del peligro. Y me atropelló un jeep de color blanco afuera de la iglesia. Me topó con la parte lateral trasera del costado derecho, debido a que trató de hacerme el quite el joven que me atropelló. Y finalmente, según los recuerdos que yo también tengo, me tiró a una distancia de unos metros considerables y me detuvo un árbol, la verdad. Y bueno, de este accidente pensaron que yo me había fallecido, de hecho, porque quedé inconsciente. Yo lo único que recuerdo son unas manos que me toman en un momento en mi espalda y siento un leve golpe aquí, en esta parte de acá, y ahí quedo inconsciente. Y es todo lo que recuerdo, pero después despierto y no tenía ningún daño, ningún rasguño, absolutamente nada. Nada de nada, fue prácticamente un milagro, de hecho. Bueno, también una experiencia espiritual un poco fuerte. Mi papá fue ungido diácono en la década de los 90 y hubo un problema con una niña, Jacqueline, que efectivamente estuvo practicando espiritismo, invocaba a los muertos, entre esas personas muertas a su abuelo, y le empezaron a dar estudios bíblicos.
Y la niña efectivamente conoció, abrazó el mensaje junto con su familia, pero cuando la fueron a bautizar en el templo de la iglesia central de Talca en aquellos años, el enemigo se manifestó, se escuchó una voz dentro de todo el templo que dijo que ella no le pertenecía a Dios, sino que le pertenecía a él. La toma del bautisterio, de hecho, esto es el relato que a mí yo recuerdo porque me lo cuentan mis papás más que nada y hermanos de iglesia que están vivos hasta hoy, que se escucha una voz que prácticamente rugió dentro del templo y decía que no, que ella le pertenecía. El enemigo ahí se manifiesta, la toma, la saca del bautisterio y la tumba contra el piso. Bueno, se quedaron solamente personas ungidas para resumir la historia, entre ellas mi papá, el pastor Luis Jerez, si no me equivoco, que también estaba en ese tiempo allá en Talca, y tomaron a la niña y la dejaron en una de las salas que estaba ahí mismo al costado del colegio. Y entraron las diaconisas, entre esas diaconisas que entró mi mamá, empezaron a orar, la estaban afirmando, empezaron a orar, a cantar himnos, y dentro de las personas que entró después para que viniera la liberación de parte del Señor estaba mi papá. Bueno, la niña fue liberada efectivamente, el Espíritu Santo descendió, la pudieron bautizar de hecho, pero producto de esto se cumplió algo que les dijo uno de los pastores presentes antes de entrar a las personas. Les dijo, si van a entrar, tengan la decisión de que tienen que estar tomados de la mano del Señor de aquí en adelante, porque el enemigo los va a tentar, los va a tratar de destruir, porque esto es una guerra que nosotros a veces no podemos ver, pero que existe. Bueno, y efectivamente fue así. En mi casa empezaron a pasar muchas cosas después de estos acontecimientos. Se empezaron a mover muebles solos. Mi papá tenía una mueblería, mi mamá es modista, mi papá muelista. Y se empezaron a encender máquinas solas, se apagaban, se escuchaban voces. Nos entraron a robar 3 veces, de hecho. Y posteriormente mi papá escuchaba la voz que decía Jaime y no había absolutamente nadie. Bueno, y cosas así, de hecho, más adelante, pero gracias al Señor, el Señor me cuidó, me protegió. De hecho, una vez se prendió una de estas máquinas sola. A mí se me llevó la mano. Yo, niño, no recuerdo nada. Yo lo único que recuerdo es que yo estaba, de hecho, sentado. Recuerdo hasta la posición, todo en que estaba, qué estaba haciendo. Estaba tomando desayuno, estaba viendo televisión. Y cuando voy saliendo, la puerta del living comedor, que es una de estas chapitas antiguas, se gira sola. Y yo voy a abrir y no entendía por qué me llevaban como con mi pie, saltando en un puro pie y con la mano, y sentía una fuerza me tomaba. Y después se suelta mi pie y se enciende esa máquina y mi papá me dice, me grita, Jonathan, y yo le digo, papá, yo no entendía nada y lamentablemente se introduce mi mano en esta máquina de cortar madera. Bueno, mi papá, de hecho, por la escena que vio, se desmayó. Mi mamá va, me toma, me envuelve la mano, yo me meo la sangre y me desmayo. Y me envuelve la mano y me saca afuera, pide auxilio en el primer vehículo que pasa y me lleva al hospital. Bueno, yo de ese momento también me han pasado cosas puntuales en mi vida. De hecho, fui amenazado, me desperté con dolores en cuello, que si seguía cantando música cristiana, el enemigo me iba a degollar. Hoy día, por la gracia del Señor, tengo ya 36 años casi, y el Señor me ha cuidado, me ha protegido, le sigo sirviendo. De hecho, pasé un periodo muy emocionalmente fuerte por muchas cosas entre los 14 y 17 años, porque me gustó mucho la música secular en ese tiempo. Estaba, de hecho, de DJ en mi instituto, pero esas cosas de apartarme del Señor me llevaron incluso a comenzar con un principio de depresión, con tener ideas suicidas y entre otras cosas. Y estando en un retiro espiritual en Radal Siete Tazas con el pastor Humberto Galvez, me volví a reconectar con el Señor. Me invitaron a que tocara guitarra, a cantar, y volví a recuperar el primer amor, como se dice. Y estando con él, con el Señor, aquellas mañanas comencé a reflexionar, a meditar en muchas cosas. Y de hecho pasa la esposa del pastor Galvez, el último día golpea la puerta y la tía le dice, Jonathan, hoy día necesitamos que puedas cantar una alabanza en el culto matutino, me dice, y quiero decir que puedas cantar sobre el perdón, me dice. Porque el amor y la misericordia de Dios son nuevos cada mañana y yo necesito que cantes sobre el perdón. Y justo yo esa noche había estado pidiéndole al Señor incluso que me quitara la vida por haberme apartado tanto de sus caminos. Sin embargo, el Señor ya tenía una nueva oportunidad para mí. En ese momento decido dejar la música secular, comenzar un ministerio, comenzar con el trabajo de un primer disco que fue Su Gracia Me Alcanzó, que ha sonado en la radio. Generalmente siempre toca las canciones de Su Gracia Me Alcanzó, Dios no va a desistir, Crucificado fue, que son como las que más tocan aquí en la radio Nuevo Tiempo. Y actualmente, bueno, estamos trabajando con el segundo disco. El Señor me ha dirigido. Puedo decir que también mi esposa, mi cónyuge Valesca, es la respuesta de una oración de rodillas.
Aunque muchas personas no me creen cuando cuento esto, pero yo digo, yo a mi esposa la pedí tal cual, que le gustara la música, muchas cosas personales. Y escucho incluso la voz del Señor que me responde esa oración, me dice, y físicamente. Y yo le digo, Señor, me basta tu gracia, le dije yo, porque tú sabes lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y yo ya me he equivocado mucho en mi vida. Pero si pudiera ser crespita, Señor, te lo agradecería. Bueno, en las fotos que envié, de hecho, se puede ver que, bueno, mi cónyuge Valesca es una mujer muy hermosa y que tiene un pelo crespo precioso, de hecho. Es impresionante todo lo que nos has contado hasta este punto, Jonathan, y nos dejas entrever varias aristas para conversar. La primera, que vivimos en un gran conflicto, en una lucha espiritual que nuestros ojos finitos no alcanzan a dimensionar, donde Cristo Jesús ya venció y Él es el vencedor. Sin embargo, no debemos también desanimarnos si el enemigo intenta allí. La oración modelo dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque Satanás, el enemigo de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí está nuestra parte, estar atentos, vigilantes, dispuestos también, deseosos de hacer la voluntad de Cristo Jesús. El segundo punto, a cuidar nuestras avenidas del alma. Lo que vemos, lo que escuchamos, con quien conversamos, estos sentidos son puertas que el enemigo usa para hacernos daño, para hacernos mal. Las películas también, tenemos que tener mucho cuidado, cuidar nuestras avenidas del alma. El Señor dice en su palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo noble. Si hay virtud alguna, si hay algo bueno en eso haced, eso pensad, porque eso forja nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro carácter también. Jonathan, ¿cómo lograste salir de esa situación, de esa depresión? ¿Qué le dijiste a Dios y cómo Él respondió a tu favor, Jonathan? Bueno, el Señor siempre a lo largo de la palabra de Dios, aquí tengo mi Biblia, Dios es un Dios de pactos. Y Hebreos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo en aquel año hice un pacto con el Señor. Yo le dije que iba a dedicar mi vida a Él. De hecho, quise estudiar teología para ser pastor. E hice un pacto con el Señor que yo, independiente de lo que escogiera para ser profesional, yo iba a dedicar mi vida a servirle en las cosas que yo hiciera. La palabra de Dios le dice, ya sea que uno coma, que uno beba, todo lo que haga, que uno lo haga para la honra y para la gloria del Señor. Y yo tomé la decisión de servir al Señor. En ese momento dejé la música secular e hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, si tú me sacas de esto, tú eres el médico de los médicos. A veces cometemos el error de que primero vamos al médico del CEFAM, acá en Chile, como le decimos, a los centros de atención primaria. Vamos a los hospitales, a las clínicas, cuando el primer médico que debiésemos buscar es a Cristo Jesús. Doblar nuestras rodillas en oración y el Señor va a escuchar si el Señor derrama su Espíritu Santo. Y el Señor hace milagros. Y Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo, del Nuevo Testamento, el mismo Dios que nos puede hablar. Es Él exactamente el mismo. Y Dios es nuestro amigo, es nuestro confidente, es nuestro sostén. Nos dice, no tienes nada que temer. O sea, yo lo digo por experiencia. O sea, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice el Señor. E hice un pacto con Dios, un pacto que mantengo hasta el día de hoy, como dice la palabra del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros hemos escogido servir al Señor como familia, de hecho. Las cosas que te comentaba, por ejemplo, Ángela, también se las tuve que comentar a mi cónyuge antes de casarnos, por si un día pasaba algo en nuestro hogar. Y cuando llevábamos un mes de casados, efectivamente tuvimos una situación muy desagradable en medio de la noche, donde el enemigo se manifestó y nos vino a molestar. Oramos, pasaron 30 minutos, el enemigo nos volvió a molestar y volvimos a doblar nuestras rodillas y volvimos a orar al Señor. Desde ese día nada nos ha acontecido. El Señor ha sido fiel. Y la verdad es que muchas veces los cristianos se preguntan, volviendo un poco al tema, ¿puede un cristiano tener depresión? Yo no soy psicólogo, soy de profesión abogado, pero una de las áreas que más tramito es derecho penal y también derecho de familia. Y en derecho penal y en derecho de familia he visto lo que causa la depresión en las personas, que puede ser tanto una depresión endógena de nacimiento o una depresión exógena por algún hecho o circunstancia que haya ocurrido en nuestra vida que nos provoque algún dolor o sufrimiento y que eso claramente nos produce un desbalance químico en nuestro cerebro. ¿Ya?
Pero eso es una enfermedad. Pero todas las enfermedades, Dios las conoce. Y para Dios no hay una enfermedad que sea incurable. Él es la cura, Él es la salud, Él es la salida a todas y cada una de nuestras dificultades. El Señor dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo lo único que les puedo decir que a lo mejor, claro, suena lindo cuando uno lo dice y uno está bien, pero cuando uno pasa el crisol de verdad, la mayor fortaleza que podemos tener es en las promesas de Dios y creer. Porque si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Yo he tomado decisiones muy difíciles y que todos me han cuestionado, de hecho, incluso mi propia familia, Ángela. Cuando me vine a Chillán, yo hasta el día de hoy formo parte de un estudio jurídico que es Flores Ortiz y compañía. De hecho, pueden entrar a la página floresortiz.cl. Ahí van a ver que todavía estoy yo hasta el día de hoy. Bueno, y quien fue mi amigo y mentor, Rodrigo Flores, a quien también aprovecho de mandarle un saludo. Trabajaba con él y cuando tomó la decisión de venirme a Chillán fue porque acá efectivamente pudimos tener casa propia, se dieron todas las cosas que necesitábamos y en Talca no. Y el dinero que yo tenía para dar el pie a una casa en Talca lo ocupé para que pudiéramos comenzar con un vehículo junto con mi cónyuge, con Valesca, y así pudiéramos tanto visitar a mis suegros que viven fuera de Chillán, en el kilómetro 14, pasado la Universidad Adventista, y también poder viajar a Talca a ver a mis papás, que no perdiéramos esa relación familiar. Pero yo dejé todo, dejé mi oficina, mi trabajo y era comenzar de cero. Gracias al Señor tenía, yo creo que lo que decía lograr un abogado a los 40 años de edad, yo lo tenía en Talca. Una oficina, estacionamiento, comodidades laborales que uno busca tener también. Y sobre todo independencia. Y dejé todo esto. Y Valesca me dice, pero ¿estás seguro, amor? No sé cómo lo vamos a hacer. Es que ya tenemos casa ya, tú tienes tu trabajo estable. Mi señora, afortunadamente, gracias a Dios, mi cónyuge Valesca, trabaja de lunes a viernes. Y en un horario prácticamente de oficina. De hecho, el Señor hoy día la ha bendecido con un buen cargo directivo en el cual hemos podido mantener nuestra vida adventista, guardando y siendo fiel al Señor en el sábado. Amén. Sin duda Dios es fiel. Así es, y el primer lugar que pasé, Ángela, acá a buscar trabajo fue la notaría Tejos de la ciudad de Chillán. Y cuando yo conversé, lo último que tocamos en la conversación con el notario, con don Joaquín, a quien también le mando un saludo, fue que yo era adventista del séptimo día. Y sabes que él me dice, no hay ningún problema, Jonathan, me dice, no trabajes los sábados, trabaja de lunes a viernes, una conversación que tuvimos en un mes de diciembre, vuelva acá después de su luna de miel y lo espero para que trabajemos juntos el 1 de marzo en adelante. Dios me bendijo en el primer lugar que pasé, en ese mismo lugar Dios me dejó trabajando, Dios me dio el día sábado para serle fiel y el Señor hasta el día de hoy me ha seguido bendiciendo. Amén. Yo quiero agradecerte, Jonathan, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Fue un privilegio escuchar tu historia. Bueno, faltaron algunas cosas allí, pero tratamos allí de resumir, tú mencionar lo más destacado y de ver la mano poderosa de Dios. Bien mencionas allí, guiando tu vida, tú siendo fiel y el Señor también respondiendo a esa promesa que hiciste en tu adolescencia, en tu juventud, siendo hoy fiel al Señor. Gracias y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías para cerrar? Adelante. Como dice Apocalipsis de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y si tú eres fiel al Señor y perseveras en la fe, Dios nunca te va a defraudar. La palabra de Dios dice, cuando describe la historia del salmista, joven fui y he envejecido, y a lo largo de mis años no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando el pan. No solamente debemos ser fieles en la adultez, sino en todas las etapas de nuestra vida. No lo alcancé a mencionar, pero también tuve problemas en el sábado en la universidad y nunca di una prueba en sábado, nunca fui a una clase en sábado y Dios fue fiel. Y hasta el día de hoy Dios camina conmigo y me sostiene. Abre tu corazón y entrega tu vida a Jesús. Busca contactar a nuestros amigos de Nuevo Tiempo, estudia la Biblia, conoce a Jesús, porque conocer a Jesús y vivir para Él lo es todo. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, querido Jonathan, por ese mensaje final que lo complemento con lo que dice Job, capítulo 19, verso 25-27. Yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Hemos de ver a Dios. Jesucristo vive hoy. Esta promesa es para ti también. Decide por Jesús. Hoy es el día de tu salvación. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Visita una iglesia adventista del séptimo día en www.encuentraunaiglesia.org. Jesús te está esperando. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.